cuando el cazador Bram Schaefer fue salvajemente atacado por un oso pardo. Tuvo que enfrentarse a una dramática lucha para sobrevivir. Pensé que iba a morir. Gravemente herido y solo, Bram debía luchar para salir de la montaña en medio de una violenta tormenta. Comencé a pensar que no lo lograría. ¡Ayúdenme, por favor! Y justo cuando parecía que se salvaría, una nueva y mortal amenaza se presenta. Probablemente para mañana esté muerto. ¡Bram! ¡No te duermas! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hey! ¡Ayúdenme! ¡Bram! ¡Bram! ¿Dónde estás? Mira por dónde caminas, hijo. Siempre lo Tú hago. mira por dónde caminas. Voy bien, no te preocupes. Bram Schaefer acababa de terminar la escuela secundaria. Para celebrar, su padre Dennis lo llevó a él y a su hermano a cazar alces con algunos amigos en Horseshoe Mountain. Mi padre y un amigo de mi padre decidieron que querían hacer un último viaje antes de mudarnos y seguir con nuestras vidas. Cuidado con esos agujeros. No te preocupes, tengo ojos de halcón, hijo. Más bien ojos de topo, papá. Nuestros hijos pasan de la adolescencia a la adultez. Y es parte de esa transición aprender de sus padres. Ver que sus padres también se divierten. Vamos, papá. Aquí estoy, no te preocupes. Pero tras una semana de cacería, aún no habían cazado nada. ¿Seguro que tu rifle dispara derecho? Sí, ¿No has cazado nada aún? es cuestión de tiempo, hijo. La montaña se eleva a más de 3.000 metros sobre el suelo. No hay carreteras, solo senderos. Es un lugar muy agreste. Septiembre es temporada de caza, para los hombres y para los osos. Los osos son más peligrosos en el otoño porque se preparan para la hibernación. Por lo tanto, escarban todo lo que pueden buscando algo que los engorde para pasar el invierno. Era el último día de cacería. Los hombres escalaron hasta cerca de la cima de la montaña. Desde allí bajarían barriendo una ancha franja con la esperanza de encontrar alces para cazar. No tenían mucho tiempo. Una gran tormenta se avecinaba. Bien, muchachos, ¿por qué no nos separamos? A ver si así encontramos algo. Bram fue hasta el final de la línea. Bien, andando. ¿Última oportunidad, papá? ¿Última oportunidad para qué, hijo? Última oportunidad de cazar un alce. Bram marchó a su propia velocidad y por el camino que quiso tomó un sendero hacia abajo y lo perdimos de vista. Bram se alejó del grupo e ignoró cualquier peligro posible. Él era muy fuerte físicamente y también era muy terco. Él no tenía miedo a nada. El chaleco anaranjado de Bram evitaba que otros cazadores le dispararan, pero al mismo tiempo lo hacía más visible a los predadores. Pero él era la estrella de fútbol de la secundaria, decidido, audaz y atrevido. Yo era bastante intrépido, no me preocupaba demasiado por nada. Tenía 18 años, a prueba de balas. Caminé un rato por varios senderos y no vi demasiado. Había algunas huellas de alce en el suelo, pero nada sugería que un animal estuviera cerca. Se suponía que debíamos mantener una distancia como para escuchar si alguno disparaba, pero ellos estaban casi en la cima de la montaña y yo iba hacia abajo por una ladera. Luego de alejarse varios cientos de metros de su padre y de los demás cazadores, Bram de repente se dio cuenta de que la montaña estaba demasiado silenciosa.
Sentí una extraña sensación en ese momento. No se escuchaba ningún ruido. No se escuchaba el gorgojeo de ningún pájaro. Tampoco había ardillas correteando por el suelo. Nada. Pensé, debe haber algo por aquí que mantiene a los pájaros en silencio. Algún predador. Eso hizo que se me erizaran los pelos. Grité. La osa no se detuvo. Solo pensaba en salir de allí. Estaba muy asustado. Lo próximo que supe fue que estaba sentada con su cabeza sobre mis piernas, resoplando enojada. Estaba totalmente aterrorizado. Pensé para mí mismo, puedes devorarme o dejarme libre. Mi temperamento había sacado lo mejor de mí. Me incorporé y le pegué en el hocico. Luego con la otra mano. Me mordió en el pulgar. Miré tratando de encontrar mi rifle. Se sentó sobre mí con las patas traseras. Me levantó y me sacudió como un cachorro a un calcetín. Sentí un dolor intenso en la pierna. Entonces pensé, voy a morir aquí mismo. Cuando terminó de sacudir mi pierna, simplemente me dejó caer. Creo que estaba observando si me había causado suficiente daño como para dejarme allí. Mientras Bram se mantenía inmóvil, la osa pensaba que él ya no era una amenaza. Al segundo de moverse, la osa atacaba otra vez. Para el joven de 18 años, Bram Schaefer, el viaje de cacería en familia se había transformado en una pesadilla viviente. Separado del grupo, apenas había podido sobrevivir al feroz ataque de un oso pardo. Bram acababa de hacer lo que parecía casi imposible: matar a un oso pardo de 250 kilos de un solo disparo. Sentí un enorme alivio. Me sentí muy feliz, al menos por algunos segundos. Realmente no sabía cuántas heridas tenía. Solo quería saber cuál era el daño que el animal me había causado y qué debía hacer para irme de allí. A 2,5 kilómetros de distancia, al pie de la montaña, el padre de Bram y su hermano llegaban de regreso al campamento. No habían visto a Bram desde hacía 2 horas. Regresamos al campamento sin Bram. Le pregunté a todos, ¿dónde está Bram? ¿Alguien lo vio? No. ¿Alguien sabe de él? No. Y dije, algo anda mal. Llamé a mi otro hijo inmediatamente y volvimos a la montaña. ¡Vamos a buscarlo! Sabía que no estaba perdido. Bram tenía una brújula en la cabeza. Sabía que ese no era el problema, pero el hecho de que no apareciera me desesperaba. ¡Bram! ¡Bram!
Solo en la montaña, Bram hizo una evaluación de sus heridas. Mucha adrenalina corría por su cuerpo, por lo tanto no tenía idea de cuán gravemente herido estaba. Noté que tenía una herida en el hombro. Me sangraba la cabeza, pero realmente no sabía cuántas heridas tenía. Bram había sido salvajemente atacado. La osa había rasgado su cuero cabelludo y mordido profundamente varias partes de su cuerpo. Pero la adrenalina evitaba que sintiera la peor de sus heridas. Al pararse por primera vez después del ataque, Bram queda en estado de shock. Su muslo derecho había sido desgarrado hasta el hueso. Mi muslo derecho estaba destrozado. Se podía ver la arteria palpitando y grandes pedazos de carne a los lados, colgando. Tomé los pedazos de carne que colgaban y traté de colocarlos en su lugar. Enrosqué mi chaleco anaranjado alrededor de la herida y traté de hacer un torniquete. Me dolió muchísimo cuando traté de ajustarlo. Lo primero que hice fue sentarme y disparar 3 tiros como me habían enseñado en el curso de cacería. Se supone que es la señal universal de que alguien necesita ayuda. Supuestamente alguien me encontraría. ¡Vamos! ¡Maldición! ¡Auxilio! Debido a la furiosa tormenta, nadie podía escuchar su señal de auxilio. Estuve allí sentado pensando, eres un idiota. Nadie vendrá a ayudarte. Muchas veces escuchaste 3 tiros y no hiciste nada. Así que debía decidir qué haría. Y decidí que lo mejor era levantarme y caminar. Pero caminar con la mitad de un muslo destrozado es casi imposible. Bram debía salir de la montaña deprisa. Si no recibía ayuda enseguida, sus heridas lo matarían. ¡Ayuda! A los 18 años, Bram Schaefer había logrado escapar con vida después de que un oso pardo lo atacara salvajemente. Pero para sobrevivir a sus horrendas heridas, debía salir de la montaña lo antes posible. Intentaría caminar hacia el campamento, pero para llegar debía ir colina arriba. Mi pierna no tenía fuerza para ir colina arriba. Podía usar mi rifle como pata de palo y si mantenía la rodilla derecha podría lograrlo. Así que divisé un punto por donde sabía que podía llegar al sendero y comencé a caminar hacia allí. ¡Maldición! Estaba enojado con el mundo. Grité y maldije todo lo que pude durante un largo rato. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! La furia de Bram producía la adrenalina que corría por su cuerpo. Era lo único que le aliviaba el dolor
y lo mantenía con vida. ¡Vamos! Creo que lo que me mantuvo vivo fue mi fuerza de voluntad y la furia que sentía. Sí, soy muy testarudo. Sabía que si no seguía caminando, tal vez no llegaría a ninguna parte y no me encontrarían. ¡Ah, maldición! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Mientras cae la noche, la tormenta empeora. Más abajo en la montaña, Bruce y Bryce Paiseki estaban buscando un sendero que los llevara hasta su campamento. En la oscuridad, Bruce estaba muy nervioso. Temía haberse perdido en territorio de osos. La inquietud que sentía se debía en parte a que no podía encontrar el sendero y no quería estar perdido. La otra parte que me preocupaba eran las huellas de oso que había visto. Eran recientes, sabía que estaban allí. ¡Papá! ¡No veo nada! ¡Usemos la linterna! ¡No! ¡No! Si nos perdemos, necesitaremos las baterías. ¿De acuerdo? Bien, mantente cerca. Quiero que nos veamos. Al otro lado de la montaña, el padre de Bram, Dennis, recorría la ladera buscando desesperadamente a su hijo. ¡Bran! La temperatura era de 12 grados bajo cero. Mi hijo estaba a la intemperie. Seguimos buscando, disparando y gritando. ¡Bran! ¡Hijo, me oyes! Dennis sabía que Bram podría no escuchar los disparos debido a la tormenta, pero también sabía que le había enseñado técnicas vitales de supervivencia. Él sabía cómo refugiarse sin encender fuego. Y sabía que cuando la temperatura desciende, hay que caminar. No importa si caminas en círculos, hay que caminar hasta que amanezca. Pero la pierna de Bram estaba tan lastimada que bajar caminando por la empinada ladera de la montaña era casi imposible. Con cada caída, Bram se arriesgaba a lastimar la arteria expuesta de su pierna. Si ésta se perforaba, en minutos se desangraría hasta morir. Solo y en el lado equivocado de la montaña, Bram comienza a darse cuenta de cuán escasas son sus posibilidades de sobrevivir. Había comenzado a pensar que no sobreviviría. Pero la ayuda estaba más cerca de lo que Bram creía. Más abajo, en la misma ladera, otros dos cazadores, Bruce Paiseki y su hijo Bryce, también estaban tratando de salir de la montaña. Completamente perdidos, la tormenta y la oscuridad hacían que sus miedos se incrementaran. Como Bruce sabía, este era territorio de osos. Los pelos de la nuca se me habían erizado porque no quería estar perdido en un lugar donde podíamos ser sorprendidos por un oso. Bien, escucha. Los dos estamos cansados, estamos empapados. Descansemos un rato, ¿de acuerdo? De acuerdo. La preocupación de Bruce por los osos se veía agravada por el hecho de que él y su hijo estaban usando esos antiguos rifles que se cargaban por el cañón. Es un arma divertida, pero es un arma primitiva. Es como disparar con arco y flecha. Básicamente solo tienes un tiro. Pero si la pólvora se humedecía, el arma no servía. Entonces pensé, estamos mojados. Las armas están mojadas. No sabemos si disparan mojadas. Veamos si esta cosa funciona. Escuché un disparo que sonó muy cerca. Sentí que se me salía el corazón. Estaba muy ansioso. Creo que es Dave.
Creí que era mi amigo Dave porque estábamos 1 hora retrasados para la cena. ¡Dave! ¡Dave! ¡Por aquí! ¡Dave! ¡Auxilio! ¡Aquí abajo! ¡Dave! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Escuché una voz que venía a través del viento. ¿Escuchaste eso? Sí. Pero era una voz desesperada. Pensé, no puede ser Dave. Me refiero, si Dave nos buscaba, ya nos había encontrado. No gritaría. ¡Dave! ¡¡Dave! ¡Ayúdame a encontrar ¡Auxilio! el sendero! Sabiendo que la ayuda estaba cerca, Bram comenzó a relajarse. Pero era demasiado pronto y se exponía a un peligro aún mayor. Ya no tendría que cargar con todo el peso y mi cuerpo comenzó a desplomarse. ¡Ayúdenme! Comencé a temblar. ¡Ayúdenme! Bram estaba entrando en shock. Si perdía la conciencia, Bruce y Bryce quizás no lo encontrarían hasta que fuese demasiado tarde. ¡Por favor, alguien que me ayude! Él contestaba, pero su voz era desesperada. No podía entender lo que decía. Bryce, alumbra esos árboles, que Dave vea dónde estamos. ¡Dave! No vi ninguna luz que viniera de él. Y continué gritando. ¡Dave! ¡Estamos aquí abajo! El viento no me permitía escuchar y de repente escuché... Ayúdenme, ayúdenme. ¡Ayúdenme! ¡Fui atacado por un oso! El viento cambió de dirección y pude escuchar perfectamente. Y todos mis temores por los osos cobraron vida. Oh, Dios, alguien está malherido. ¡Ayúdenme! Tenemos que ayudarlo. Quédate detrás de mí. Si algo se nos acerca, dispara este rifle, ¿entendido? ¿Estarás bien? De acuerdo. Bruce y Bryce comenzaron a caminar hacia la voz en la oscuridad. Pero Bruce tenía dudas. Temía estar guiando a su hijo hacia el potencial ataque de un oso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mientras me acercaba, gritaba con todas mis fuerzas porque estaba asustado. Caminaba preguntando, ¿dónde estás? ¿Quién eres? Estaba muy nervioso porque sabía que había un oso cerca y este hombre decía que había sido atacado. ¡Ayúdenme, por favor! Iluminé con la linterna y vi que había algo. Vi algo como un brillo rojo. Los ojos de los osos se ven rojos cuando los iluminas con una linterna. Le dije a Bryce, el oso está encima de él. Vamos, ayudémoslo. ¡Ayúdenme! Oh, Dios. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! Bram Schaefer había sufrido el ataque salvaje de un oso. Estaba entrando en shock cuando los cazadores Bruce y Bryce Paiseki lo encontraron por casualidad. Se aproximaron a él con precaución porque temían que el oso aún estuviera cerca. Mi nivel de adrenalina estaba al máximo. Tenía mi rifle cargado y me acercaba hacia donde este joven estaba parado. ¡Ayúdenme, por favor! Temblaba como una hoja y se veía vapor a su alrededor. ¡No te muevas! ¡Quédate donde estás! ¡Voy hacia allá! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Dónde está el oso? Está muerto. La cabeza me daba vueltas. No sé qué hacer con gente herida. Pude ver que palidecía su rostro. Pero la verdad, nunca actuó con pánico ni demostró miedo conmigo. Aunque su aspecto era horroroso, en mi mente me repetía, asegúrale que estará bien. ¿Cómo te llamas, hijo? Bram, Bien, Bram. Te sacaremos de esta montaña, ¿de acuerdo? Te llevaremos al campamento, ¿está bien? Ah, Dios. Me repetía a mí mismo, Bruce, no entres en pánico. Tienes que ayudar a este chico. No hay nadie que lo haga. Nadie puede ayudarlo excepto tú. Bien, aquí.
Mi intención era llevarlo a un lugar seguro. Sujeta esto, ¿bien? ¿Estás listo? De acuerdo, aquí vamos. Bryce tenía solo 19 años. ¿Lo tienes, papá? Yo estaba en buena forma. Era pintor, subía y bajaba escaleras todo el tiempo cargando cosas que requerían de mucha fuerza. Me dije, puedes hacerlo. Vamos, Bruce, puedes hacerlo. Pero no sabía que me resultaría tan difícil. A 1,5 kilómetros en el otro lado de la montaña, el padre de Bram continuaba buscando a su hijo. Con cada minuto que pasaba, su ansiedad aumentaba. Mi temor era que hubiera resbalado y se hubiera quebrado una pierna, un brazo o dislocado un hombro. Cualquier cosa podía haber pasado. La imaginación viaja muy rápido cuando uno tiene miedo. ¡Bram! ¿Dónde estás? Vamos, busquemos por aquí. Dennis nunca se daría por vencido, pero los demás sabían que las posibilidades de encontrar a Bram de noche y durante una furiosa tormenta eran casi nulas. Al otro lado de la montaña, Bruce estaba luchando para cargar a Bram. Sus fuerzas se estaban acabando. Me decía a mí mismo, Dios, esto no puede ser tan difícil. Era la peor cosa del mundo. Pensaba, ¿cómo continuaré? Pero me dije a mí mismo, pase lo que pase, Bruce, no te rindas. Tienes que llevar a este muchacho a un lugar seguro. Bruce sentía que los temblores de Bram estaban empeorando. Estaba en estado de shock y la temperatura de su cuerpo descendía. Sosténlo, sosténlo. Me quité el impermeable y lo envolví sobre su cuerpo para mantener el calor. ¿Bien? Pon los brazos aquí. Eso es. Eso es. Cada vez que nos detengamos, ¿sí? Te pondré de pie y colocaré mis brazos alrededor de tu cuerpo para evitar que pierdas calor, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Estás listo? Aquí vamos. Pero la implacable tormenta y el suelo resbaladizo jugaban en contra de Bruce. Apenas unos minutos después, debía colocar a Bram en el suelo otra vez. Había caminado 45 metros y estaba sin aliento otra vez. Me repetí a mí mismo, no puedes darte por vencido, Bruce, no puedes rendirte ahora. Estaba exhausto, estaba cansado. Respiraba con dificultad y sudaba mucho. Sabía que estaba en problemas. Bruce sabía que debía sacar a Bram de la montaña deprisa. Si fallaba, Bram moriría. ¡Auxilio! Bruce Paiseki lleva a Bram Schaefer fuera de la montaña después de que un oso lo atacara brutalmente. En shock y demasiado cerca de la muerte, Bram necesitaba atención médica urgente. Pero Bruce estaba demasiado exhausto como para cargarlo por mucho tiempo más. Dije, Dios, necesito un poco de ayuda. Luego disparé los últimos 3 tiros de mi pistola con la esperanza de encontrar ayuda. Escuché un disparo y me dije, qué tonto. ¿Quién cazaría con esta tormenta? Por casualidad, Andy Wolf también estaba cazando en Horseshoe Mountain. Cuando escuché el segundo disparo, comencé a preocuparme. Cuando escuché el tercer disparo, supe que algo andaba mal. Tal vez alguien se había perdido. Pensé que quizás debíamos ir a buscarlo y ayudarlo a salir de la montaña.
Andy sabía que había otros acampando cerca. Ellos podían ayudarlo a formar un grupo de búsqueda. Sabía que no debía subir a la montaña, en la tormenta y solo. Acompañado por otros cazadores, Andy Wolf se encaminó en dirección a los 3 disparos. Íbamos hacia la gigantesca montaña en medio de la noche, con un viento estruendoso. Incluso teníamos que gritar para comunicarnos. Sin saber que alguien había escuchado su señal de auxilio, Bruce trataba desesperadamente de que Bram no perdiera la conciencia. Bram. Bram. Bram, despierta. Quédate conmigo. Bram. Bram iba y venía. Estaba bien y al segundo no lo estaba. Estaba coherente y al segundo no. Le decía, no te atrevas a rendirte, no te atrevas a rendirte. ¡Papá! De ¡Aquí, repente, Bryce mira! comenzó a gritar, ¡papá, papá! ¡Papá! Bram. Bram. Bram, lo lograrás. ¿Estarás bien? ¿Alguien viene hacia aquí? ¡Hey! ¡Por aquí! Comenzamos a escuchar gritos. Gritos de auxilio. Nunca olvidaré lo que vi. Fue algo surrealista. Pensé, santo cielo. Esto es serio. Está muy mal herido. No sé si sobrevivirá. Está bien, Necesito está bien. ayuda. Soy médico. ¿El médico? Fue un extraordinario golpe de suerte. Andy Wolf era médico especialmente entrenado para atender shocks y traumas. No le llevó mucho tiempo ver cuán serio era el estado de Bram. Estaba en shock. Él podría morir. Bram, vamos, tienes que estar despierto. El doctor revisará tu pierna. Será solo un segundo. Luego te llevaremos a casa. No te duermas, vamos. Cuando examiné el área del muslo, metí la mano en la herida y se me paralizó el corazón. Pude sentir la arteria femoral como si fuera una manguera de jardín. En ese mismo momento pensé, este muchacho perderá la pierna o la vida. Y seríamos afortunados si lográramos salvarlo. ¿Estás conmigo? Háblame, Bram. Estarás bien, hijo, estarás bien. Andy estaba revisando mi pierna. Luego levantó la mirada y me dijo, estarás bien. Yo le dije, eso dicen en las películas antes de que el sujeto muera. Vamos. Bram, vamos, despierta. Vamos, pronto estarás en casa. Si no lo perdíamos por la pérdida de sangre, podíamos perderlo por el estado de shock. Vamos, ayúdame. Si la arteria seguía así y no podía detenerla, lo perderíamos por una ruptura de la arteria. Teníamos que sacarlo de la montaña para salvarlo. El campamento estaba a solo 1,5 kilómetros de donde Bram había sido atacado por el oso, pero les llevó cerca de 4 horas llegar hasta allí. ¡Muchachos, busquen ayuda! 2 miembros del grupo de rescate fueron inmediatamente a la Guardia Forestal para solicitar ayuda por aire. La estación más cercana estaba a menos de 8 kilómetros de distancia, pero aunque llegaran allí, un helicóptero no podría aterrizar en medio de la tormenta. Bram estaba lejos de estar a salvo. Me sentía aliviado por haberlo llevado hasta allí. Me sentía conmovido porque sabía que le habíamos salvado la vida. Nos habíamos ocupado de él. Sí, necesitaré agua. Había perdido casi toda la adrenalina y había comenzado a sentir más. Y a pensar que era muy probable que muriera. Bram sentía un dolor tremendo. Se le veía en la cara. Pero Bram es un vaquero y no se quejaría aún con los 2 brazos destrozados. Tuve que administrarle mucho antibiótico para tratar de detener las infecciones. El doctor sabía que si Bram sobrevivía esa noche, sus heridas podrían provocarle una gangrena. Esto significaba que podría perder su pierna, y si no se lo trataba de inmediato, la vida. ¿Tienen ropa seca? Sí. Bien.
Una vez que estuvo estabilizado, pensé que podía tomarme un momento para mí. Pedí por el bienestar de Bram. Pedí por su padre, que estaba sin él. Seguramente estaría volviéndose loco. Sé que me volvería loco si me pasara a mí. Arriba en la montaña, Dennis Schaefer se enfrentaba a sus miedos más profundos. Comencé a pensar, Dios quizás tenga que volver a casa sin él. Y ese sentimiento por dentro, debo decirlo, era una sensación de vacío total. La búsqueda en la oscuridad por las escarpadas laderas y bajo la incesante tormenta se había vuelto muy peligrosa. El amigo de Dennis creía que era más seguro esperar hasta la mañana. Dennis, no podemos seguir. No me importa el peligro. No voy a regresar. Es mi hijo el que está allí. Dennis, por favor. Lo siento. Estaba decidido a seguir con la búsqueda, pero las montañas no perdonan cuando uno se equivoca. Y terminan matándote. Por lo tanto, tuve que aceptar la decisión de los demás y regresar al campamento. Andy había logrado mantener con vida a Bram hasta ese momento. Pero luego, el doctor descubrió un nuevo peligro que amenazaba con matarlo: gangrena gaseosa. La gangrena gaseosa es un veneno mortal producido por bacterias atrapadas en el tejido infectado. Rápidamente destruye la carne, las células y los vasos sanguíneos. La gangrena gaseosa puede avanzar 15 centímetros por hora. Si la arteria femoral de Bram era atacada por la bacteria, se reventaría. Bram estaba en serios problemas en ese momento. Probablemente estaría muerto en la mañana. ¿Cómo te sientes, Bram? Luego del feroz ataque de un oso en las montañas de Montana, la vida de Bram Schaefer pendía de un hilo. La mortal gangrena gaseosa había aparecido en su pierna mal herida. Estaba allí pensando que podría perder la pierna. Y la idea de que moriría aún seguía presente. Sabía que estaba muy mal. El doctor Andy Wolf le había suministrado a Bram antibióticos y analgésicos, pero sin la medicación específica, Bram podría morir en cuestión de horas. La gangrena gaseosa se propagaba rápidamente hacia su arteria femoral. Si la atacaba, esta estallaría. Era algo muy grave. Era algo tan grave como el ataque del oso. A 3 kilómetros de distancia, el padre de Bram no tenía idea de lo que le había sucedido a su hijo. Pasó una noche agonizante esperando que la tormenta cesara. No me dejaban salir del campamento y esa fue probablemente la mayor tortura que he padecido, estar en el campamento sin hacer nada. Cualquier padre puede enloquecer al saber que uno de sus hijos está perdido y que las condiciones son totalmente adversas, implacables. Estuve despierto toda la noche, esperando, llorando. Sentía que el corazón me iba a explotar debido a la impotencia de no poder hacer nada y de no saber nada. Solo podía sentarme a llorar. Andy y Bruce también pasaron una noche horrenda esperando que Bram sobreviviera hasta el amanecer. Bram, Bruce hacía lo imposible para que Bram no se quedara dormido. despierta. ¿Cómo estás? Andy dijo que debíamos mantenerlo activo. Debía estar despierto para evitar que cayera en un coma o algo así. Habla conmigo, Bram. Vamos, ¿cómo te sientes? No sabía cuánto tiempo Bram podría sobrevivir, pero sabía que con la atención que estaba recibiendo no sobreviviría mucho. Andy sabía que el rápido avance de la gangrena mataría a Bram si no lo llevaban deprisa a un hospital.
No te duermas, hijo. Sentía mucha impotencia. Todo el tiempo había estado deseando que llegara el amanecer para escuchar el sonido del helicóptero. Estuvimos despiertos toda la noche. Nos turnamos para curar sus heridas y cambiar sus vendajes. Esperábamos que llegara la ayuda. Pero la ayuda aún estaba lejos. Y el tiempo se acababa para Bram. Bruce y Andy no sabían cuánto tiempo más podría sobrevivir. No te duermas, Bram. Apenas amaneció, escuché el ruido del rotor del helicóptero. ¿Escuchaste eso, Bram? ¿Escuchaste eso? Me emocioné mucho cuando escuché que llegaba el helicóptero. Nunca en mi vida estuve tan feliz de escuchar un helicóptero. La ayuda llegó. Sentí un gran alivio. Estaba feliz porque pensaba, ahora estará bien. ¿Vamos? 1, 2, 3. Muy bien, Bram. Así se hace. Cuidado con la cabeza. Sí. Mientras Bram iba camino al hospital, Bruce envió a uno de sus compañeros a buscar al padre de Bram. ¡Bram! Dennis continuaba buscando a su hijo. ¡Bram! Una señal desde su campamento le hizo saber que Bram estaba con vida. Sentí júbilo. No paraba de llorar. Y comenzamos a correr montaña abajo. Estábamos felices, estaba vivo. Les llevó 18 días a los doctores del Hospital Billings salvar la vida de Bram. Milagrosamente, también salvaron su pierna. Me sentí muy feliz de ver mi pierna cuando desperté. Estoy muy agradecido a los ángeles de la montaña, a Bruce y a su hijo y al Dr. Wolf. Estas personas realmente nos hicieron un favor enorme al cuidar de nuestro hijo. No soy un héroe, hice lo que debía hacer. Solo sé que hice lo correcto. Hasta el día de hoy me preocupo mucho por él, más de lo que él cree. Cuando salí del hospital me dijeron que probablemente no podría volver a montar a caballo. Montar caballos es una parte importante de mi vida. Creo que en menos de 2 meses volví a montarlos. Soy capaz de hacer todo lo que quiero hacer. A pesar de esta terrible experiencia, Bram no sufrió daños permanentes. Hoy él también es padre y espera que su hijo tenga edad suficiente como para llevarlo de cacería a la montaña. Cuando Ken Hildebrand cae de su cuatriciclo en las montañas rocosas canadienses, queda inmovilizado sobre la superficie congelada debajo de media tonelada de metal. Casi vomito a causa del dolor. Herido, solo y expuesto a todo lo que esta salvaje región tiene para dar, Ken debe luchar para mantenerse con vida. Todo lo que puede hacer es tener la esperanza de que alguien lo encuentre antes de congelarse hasta morir, o verse rodeado de predadores que intentarán matarlo. Mis posibilidades eran muy pocas. Ken Hildebrand está empacando para emprender un solitario viaje por las montañas rocosas canadienses en medio del crudo invierno. Él sabe que es mejor ir bien preparado. Los muchachos del equipo de rescate me llaman Mr. Gadget, porque dicen que siempre llevo muchas cosas. Y también suelen decir, bueno, si tenemos que hacer un rescate, todos queremos a Ken como compañero, porque nunca se pierde, siempre sabe dónde está y puede sobrevivir. ¡Auxilio!
No, esta vez voy hasta Bob Creek a revisar algunas trampas, pero debería regresar a tiempo. Me llevará 1 hora o 3. El experto en supervivencia normalmente recorre las montañas solo y no hace planes concretos acerca de su regreso ni con su familia ni con sus amigos. Bien, escucha, si no aparezco hoy, lo haremos otro día, ¿de acuerdo? Ken es un cazador de animales registrado y en este viaje revisará las trampas para castores que colocó el día anterior. Cazamos para mantener una buena y saludable población de animales. Los castores son roedores. La meta es tratar de evitar la superpoblación de castores. Ken ama la vida al aire libre y nada lo detiene cuando se trata de disfrutar de la belleza de esta región, ni siquiera su pierna discapacitada. Tuve polio, me hicieron más de 20 operaciones cuando era niño. Se suponía que nunca volvería a caminar. Un día me quité los aparatos ortopédicos y dije, caminaré. Haré todo lo que la gente normal hace. Movilizarse por esta desolada región es un verdadero desafío. Ken lo hace a bordo de su confiable corcel, su cuatriciclo. El terreno es muy escarpado. Es una zona de muchas montañas. Las colinas son muy empinadas. Hay muchos lugares en mi línea de trampas que incluso personas muy bien entrenadas no pueden atravesar. Hoy, el viaje es aún más peligroso. El cuatriciclo de Ken está transportando mucho peso extra. Mi cuatriciclo sin combustible pesa alrededor de 270 kilos. Los castores pesan entre 15 y 20 kilos cada uno, más de los 12 litros de gasolina. Sí, suma 450 kilos. Una camioneta pequeña probablemente tiene ese peso. La temperatura cae por debajo de 0 grados. El viento sopla con fuerza. Por lo tanto, Ken da por terminado el día. El viento soplaba al menos a 80 kilómetros por hora. Me pegaba de frente en el rostro mientras intentaba conducir. Levantaba pequeñas rocas del camino. De repente sentí un dolor muy agudo en el ojo. Parpadeé y sentí que tenía algo así como pasto en el ojo. Al segundo que solté el manillar, logré quitar un manojo de pasto de mi ojo. Pero el cuatriciclo comenzó a ir hacia arriba y volcó. Mientras rodaba hacia abajo, pude sentir que el cuatriciclo me seguía. En ese momento no había nada que pudiera hacer. Me pareció que caía muy rápido y que quedaría fuera del camino del cuatriciclo. Pero entonces, ¡bam!, todo pasó muy rápido. El golpe me dejó boca abajo con el rostro pegado al suelo. Luego sentí un dolor insoportable en la pierna. Podía sentir mi pie, podía sentir mi tobillo totalmente dislocado y los huesos quebrados. Casi vomité a causa del dolor. El apoyapié de metal estaba sobre parte de mi espalda, ejercía presión y no me dejaba respirar. El dolor intenso provenía del tobillo y de la pantorrilla. No podía empujar y levantarme lo suficiente como para mover el cuatriciclo. Una y otra vez intenté mover las piernas, pero no pude. El pesado cuatriciclo mantiene a Ken aplastado contra el suelo, en medio de la nada. ¡Auxilio! Como paramédico de la unidad local de rescate, el primer instinto de Ken es tratar de calcular la severidad de sus lesiones. Mi primera presunción era que me había dislocado el tobillo, eso era seguro, pero probablemente estaba quebrado. También pensé que el daño en mi rodilla derecha era importante porque me dolía muchísimo.
Mi pierna discapacitada no es muy grande. Por cierto, no es más grande que esto. Cuando me estrellé contra el suelo, pensé casi seguro me rompí la rodilla. El peso del cuatriciclo de Ken más el equipo de supervivencia ejercen una enorme presión sobre su pierna discapacitada, causándole un dolor insoportable. Su pierna derecha quedó encima y ejerce presión sobre su pierna discapacitada, cortándole la circulación desde la pantorrilla hasta el pie. Ken sabe que para evitar daños permanentes debe actuar rápido. Mi primera reacción fue: necesito salir de abajo del cuatriciclo, incluso si tengo la pierna quebrada. Por lo tanto, miré a mi alrededor y traté de buscar algo que me pudiera servir. Todo el equipo de Ken continuaba amarrado al cuatriciclo. Solo su hacha se había desprendido durante la caída, pero estaba casi fuera de su alcance. Entonces, el instinto de supervivencia de Ken aparece. Siempre llevo un encendedor colgado al cuello y una brújula amarrada a un cordel. Lograr alcanzar el hacha puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Vamos. Para Ken, el hacha es su única vía de escape. Hice varios intentos hasta que finalmente logré amarrar el mango del hacha. Inmediatamente pensé, tal vez puedo usar el hacha como palanca para poder levantar el cuatriciclo. Pero atrapado boca abajo, es imposible para Ken hacer suficiente palanca sobre el mango del hacha para levantar el cuatriciclo. Entonces pensé, estoy atrapado aquí, de verdad estoy atrapado. Pero cuando se está en una situación así hay que intentar algo, y si no funciona hay que intentar algo distinto. Recuerdo que pensaba, si puedo reducir el peso del cuatriciclo, quizás tenga más opciones de salir de aquí. Pero cada golpe le provocaba un dolor agonizante al lastimado cuerpo de Ken, mientras intentaba quitar el pesado equipaje del cuatriciclo. Entonces pensé, tal vez si puedo apilar los castores uno encima del otro y luego colocar el hacha allí, sobre la pila. Con los castores bajo sus brazos, Ken espera que esta altura extra marque la diferencia. Parecía estar funcionando. El cuatriciclo se movió algunos centímetros. Me sentía tan bien. Aún me dolía muchísimo y sentía que los huesos estaban rotos, pero al menos la presión firme y constante había disminuido. Alimentado por la adrenalina, Ken decide que es hora de hacer un mayor esfuerzo para liberarse de su trampa. Había quebrado mi mejor oportunidad de salir de allí. Me dije, ¿qué hago ahora? ¡Auxilio! Ken Hildebrand quedó atrapado debajo de su cuatriciclo. Con el equipo de supervivencia fuera de su alcance, Ken está herido, indefenso y totalmente atrapado.
Intenté todas las vías posibles. Pensé si pudiera hacer esto o si pudiera hacer aquello. Después de 5 horas había agotado todas mis posibilidades. La oscuridad se está acercando. Las montañas rocosas son letales de noche, especialmente en invierno, cuando la temperatura puede descender hasta 20 grados bajo cero. El viento fuerte y helado baja por las laderas de las montañas, y estas ráfagas huracanadas le juegan malas pasadas a la mente de Ken. Escuché algo y pensé, ¿realmente escuché algo o es solo mi imaginación? Por cierto, había escuchado algo. Increíblemente, Ken se había accidentado con su cuatriciclo a solo 800 metros de la casa de un granjero. Si alguien podía escuchar sus gritos de auxilio, su suplicio acabaría pronto. Cuando escuché el ladrido de los perros, tuve una chispa de esperanza. Tal vez no tenga que pasar la noche aquí después de todo. ¡Auxilio! Ken está preparado para cualquier eventualidad. Incluso lleva un silbato en el cuello. Lo utiliza para llamar la atención. Los perros, al tener un sentido del oído superior al de los humanos, podrían oírme. ¡Auxilio! Pero sus pedidos de auxilio son ahogados por el sonido del viento, y el oído humano no puede escucharlos. ¡Aquí estoy! Escuché que salió y volvió a entrar a la casa varias veces. ¡Ey! ¡Aquí! La ayuda estaba cerca, pero al mismo tiempo muy lejos. Es otro golpe devastador para Ken. Para empeorar aún más la situación, todo el equipo y las provisiones que Ken había traído y que podrían mantenerlo con vida están amarradas al cuatriciclo y completamente fuera de su alcance. Con lo que tenía en el cuatriciclo podría haber sobrevivido un mes sin problemas. Tenía agua, tenía café caliente, mis equipos de primeros auxilios, por supuesto, y una bolsa de dormir que soporta hasta 40 grados bajo cero. Sin su equipo de supervivencia, Ken se enfrenta a una experiencia que pondrá a prueba sus habilidades. La temperatura ya está en los 11 grados bajo cero, pero debido a la acción del viento, se siente más frío aún. Ken podría morir de hipotermia si no piensa en algo rápido. Sabía que el viento y el frío podían matarme fácilmente. En cuestión de media hora o tal vez menos, si me quedaba dormido. Las heladas condiciones comienzan a sentirse. Ken sabe que sus violentos temblores podían ser la primera señal de que la hipotermia había comenzado y que de ahora en más todo podía ser peor. Cuando se deja de temblar, se está frente a una severa hipotermia y las consecuencias pueden ser irreversibles. La gente que sufre hipotermia siente la euforia de entrar en calor. Dejan de temblar, se quedan dormidos y entonces mueren. Durante mis 15 años como rescatista había visto probablemente 3 o 4 personas en mi situación y ninguno había sobrevivido. Por lo tanto, me obligué a permanecer despierto. Incluso cuando llegué al punto en que no podía temblar adecuadamente, me forzaba deliberadamente a mí mismo a moverme para simular el temblor. Sabía que de alguna manera debía evitar la pérdida del calor corporal. Si Ken le quitaba la piel a uno de los castores muertos, tal vez podría deslizarla debajo de su cuerpo para que actuase como aislante. Pero había un peligro.
el olor podría atraer a los predadores, y con su hacha rota se encontraba indefenso para luchar contra ellos. Sabía que las posibilidades de que un puma o cualquier predador apareciera aumentaba con cada hora que permanecía allí. Si hubiera sido atacado por un puma, no hubiera tenido posibilidades. Ken sabe que sin la piel del castor, morirá pronto. Las posibilidades de que vengan a rescatarlo son mínimas. Su familia no lo espera hasta dentro de unos días, e incluso sus planes para la cena fueron tentativos. Bien, escucha, si no aparezco hoy, nos reunimos otro día. Ken decide que los beneficios de quitarle la piel al castor compensan el riesgo de atraer predadores. Puse el lado sin piel hacia abajo y la piel hacia arriba. Eso hizo que mi abdomen no sintiera tanto frío. La temperatura continúa bajando. Y aún faltan otras 8 horas para el amanecer. La piel del castor le otorga un alivio temporal, pero tiene un costo alto. El olor a carne fresca puede ser percibido a kilómetros de distancia. Los predadores pronto encontrarán el rastro. Ken Hildebrand está atrapado bajo su cuatriciclo. No puede mover las piernas y sus provisiones están fuera de su alcance. No solo le preocupan los predadores que se avecinan en la oscuridad. Ken no se ha alimentado en más de 12 horas. La deshidratación es ahora su mayor preocupación. Había estado sudando debido al intenso dolor y también al enorme esfuerzo que hice al intentar mover el cuatriciclo. El cuerpo de Ken está perdiendo agua rápidamente. Si no halla la manera de hidratarse, pronto morirá. Parte del problema de la hipotermia es el nivel de fluidos. Debido a que la sangre circula solo por los órganos vitales, se necesita mucho fluido. Yo tenía las provisiones en mi cuatriciclo, pero no las alcanzaba. Tenía al menos 4 litros de agua y un termo lleno de café. Sabía que debía encontrar la manera de hidratarme, de algún modo en alguna parte. Ken tiene un rollo de cinta de medir flexible para marcar las áreas donde coloca sus trampas. Se le ocurre una idea que puede usar para salvar su vida. Si lograba recoger escarcha con la cinta, podía derretirla en mi boca y así conseguiría algo de agua. No sé cuánta agua conseguí de la escarcha, pero fue suficiente para mantener el interior de mi boca ligeramente hidratado. Esto le brinda a Ken muy poco alivio. No ha comido nada en 20 horas y su cuerpo se debilita con cada minuto que pasa en estas condiciones extremas. Sabía que necesitaba algo que me diera fuerzas. Decidí intentar comer un poco de carne de castor. Se veía como carne cristalizada, parcialmente congelada. Probablemente fue eso lo que me ayudó a masticar un poco y poder tragarla. Pero no fue la cosa más sabrosa que he comido. De repente sentí que me dolía el estómago y devolví lo que había comido.
Pensé, esto no anda nada bien. Estoy perdiendo más fluidos corporales. Cada decisión que Ken tome a partir de ahora podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que a cada rato venía a mi mente era el miedo. No quería que alguien de mi familia pasara por la angustia de tener que encontrarme. No sé, parcialmente comido por algún animal o algo así. ¿Quién sabe lo que puede pasar después de que uno se muere? Después de 15 horas de oscuridad, sus conocimientos sobre supervivencia y su fuerza de voluntad lo ayudaron a pasar la noche atrapado debajo de su cuatriciclo y con temperaturas bajo cero. De repente, el sonido de la mañana es interrumpido por un sonido más que bienvenido. Pensé, el equipo de rescate finalmente viene hacia aquí. Ya era hora, les daré una reprimienda a los muchachos. Y se perdieron en la distancia. ¡Estoy aquí! ¡No! ¡Oh! Otra vez, las posibilidades de que lo rescaten están fuera de su alcance. Desesperado por ayuda, intenta alertar al granjero una vez más. La casa del granjero está a solo 800 metros, pero los gritos desesperados de Ken no son escuchados. ¡Auxilio! Había agotado todas y cada una de las posibilidades que tenía y podía usar. Era un fracaso tras otro. En ese momento del segundo día no estaba seguro de cuánto tiempo podría sobrevivir. El segundo día de Ken transcurre lentamente, con su equipo de supervivencia fuera de su alcance y sus posibilidades de ser rescatado muy cerca. Todo lo que puede hacer es permanecer y esperar, y tratar de hidratarse todo lo que pueda. Ken aún está impregnado con el olor a carne fresca, y los peligros de la noche amenazan otra vez. Creí escuchar que algo se movía. Y vi a un par de coyotes a mi derecha. El mayor miedo de Ken se hace realidad. El olor de la carne de castor atrajo a unos desagradables visitantes. Aún desde la distancia, los coyotes pueden ver que Ken está atrapado y que no se puede mover. Los coyotes son impredecibles. No sería la primera vez que atacan a un ser humano. Pensé, estoy en graves problemas. ¡Auxilio! Ken Hildebrand está gravemente herido. Sus piernas están atrapadas debajo de su cuatriciclo. Para empeorar las cosas, los coyotes se están acercando. Cuando escuché que los coyotes se estaban acercando, pensé en la posibilidad de que se pusieran más agresivos.
Mi alma, Dios, te entrego. Eres todopoderoso. Tomé un par de rocas y también el mango quebrado del hacha. Pensé, ¿cuánto tiempo durará eso? ¿Quién sabe? Ken ha estado atrapado por más de 30 horas. Su entrenamiento para sobrevivir lo ha mantenido con vida, pero se da cuenta de que partes de su cuerpo ya están muriendo. La presión constante de la rueda del cuatriciclo y la hinchazón de su pierna derecha están causando graves daños en sus nervios y tejidos. Ken sabe que aun si lo encontraran ahora, su pierna sana tal vez no sobreviva. Durante la noche llegué a ese punto donde uno siente que el pie está adormecido, como si tuviera miles de agujas pinchando por dentro. En ese momento supe que... bueno, que mi pie no se salvaría. Seguro. La desesperanza de su situación comienza a afectarlo. Acabábamos de celebrar el cumpleaños de mi nieta. Estuve pensando bastante en eso porque mi hija me había filmado bailando con mis nietas. Esa quizás sería la última vez que bailaría con ellas. Me perderé todo. Justo antes del amanecer, ellos regresaron. Los coyotes habían regresado. Esta vez habían cambiado su táctica. Se acercaban a Ken por detrás. Sin poder verlos, Ken solo puede imaginar cómo será el ataque. Podía escuchar cómo arañaban el suelo. Podía escuchar el rápido golpeteo de sus patas. Luego escuché algunos aullidos. Después de eso escuché más patas, no sabía dónde estaban. Podían estar a 180 metros de distancia o podían estar por detrás. Sin duda estaban muy alborotados y se agitaban unos a otros. A medida que los coyotes se acercan a su presa, descubren a uno de los castores muertos que se había desprendido del cuatriciclo durante la caída. Sonaba como si estuvieran peleando por la presa. Sonaba como si estuvieran más cerca. Ahora que los coyotes han saboreado el gusto a carne, Ken teme ser el siguiente plato del menú. ¿Qué sigue? ¿Se pondrán más agresivos? El frenesí de los golpes parece haber llamado la atención de los perros de la granja vecina. Pero una vez más, el sonido del viento impide que el oído humano escuche los ruidos. Quizás si el granjero hubiera soltado a uno de los perros, este hubiera llegado a mí. ¡Vamos! ¡Vamos! Los ruidos parecen haber asustado a los coyotes, al menos por ahora.
Al amanecer, Ken continúa atrapado y ya han pasado casi 40 horas. Las posibilidades de rescate parecen estar muy cerca, pero al mismo tiempo muy lejos. Cada vez que escuchaba el ladrido de los perros y cada vez que escuchaba que el granjero abría la puerta hacía sonar mi silbato. Pero no pasaba nada. Era algo muy frustrante, verdaderamente frustrante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no aparece algo que pueda ayudarme? ¿Por qué no puede cambiar mi suerte? Sabía que si quería sobrevivir debía mantenerme despierto. Antes que anocheciera, los coyotes volvieron, esta vez eran más. Me mantuve atento y concentrado en lo que estos coyotes podrían hacer. Solo podía imaginar lo que estaban haciendo porque no podía verlos. Es la tercera noche que Ken pasa atrapado debajo del cuatriciclo, expuesto, deshidratado y cerca de la muerte. Y esta vez, los coyotes han regresado para cazar en manada. Mis posibilidades eran muy pocas. Ken Hildebrand pasa su tercera noche atrapado debajo de su cuatriciclo en las montañas canadienses. La manada de hambrientos coyotes que se aproxima hacia él percibe que es comida fácil. Ellos son muy versátiles en sus tácticas de ataque. Intentarán atacar sin duda mi rostro y mi cuello porque eran las zonas más expuestas. Si te mueves hacia un lado, ellos intentarán tomarte por detrás. Esta manada ya probó el sabor de la carne fresca y están ansiosos por más. Si no podía ahuyentarlos con el silbato y los gritos, mis posibilidades eran muy pocas, muy pocas. Los gritos de Ken son suficientes para alejar a los coyotes. Pero si tiene que pasar otra noche aquí, regresarán y quizás él ya no tenga fuerzas para luchar contra ellos. Dios Todopoderoso. Durante los 4 días nunca me dormí. Conscientemente me aseguré de mantenerme despierto porque sabía, por experiencia, que el viento y el frío podían matarme. Mi cuerpo me estaba diciendo que iba cuesta abajo. Mi alerta mental no estaba allí y mi coordinación no era tan buena como solía ser. Yo sabía que todo esto me estaba diciendo que mi cuerpo se debilitaba más y más, estaba seguro. Mi familia era mi primera prioridad. Yo puedo lidiar con cualquier cosa que se presente, pero ¿cómo lo harían ellos? ¿Cómo les afectaría? Pensé que si no lograba sobrevivir, mientras estuviera en uso de mis facultades, estaba a tiempo de escribirles un mensaje, debía escribirles un mensaje, por si acaso. Bueno, les dije que lo sentía mucho.
que los amaba. Me quité los anteojos y los dejé a un lado y pensé, quizás es hora de descansar un poco ahora. Finalmente, al rato, cerré los ojos. Al cuarto día de luchar contra el dolor y el miedo, y después de forzarse a sí mismo a mantenerse despierto para eludir a los peligrosos coyotes y evitar la hipotermia, Ken finalmente se duerme. En las montañas rocosas canadienses, después de pasar 3 noches atrapado debajo de su cuatriciclo, el cuerpo herido y exhausto de Ken Hildebrand finalmente se rinde. Esa mañana era un bonito día para caminar y decidí llevar a mi perro a un área en particular y visitar a mis amigos. Mirando las hermosas colinas y las montañas que se veían a lo lejos, cambié de opinión y fui hacia otra área. Encontré un lugar en el que nunca había estado antes. ¿Por qué cambié de opinión? No tengo idea. Oscar, vamos. Experto en búsqueda y rescate, Roy Davidson parece ser guiado por el destino hacia un determinado lugar en las montañas. No tenía intención de ir hacia esa zona en particular. Cambié de planes 5 veces hasta llegar a ese lugar. Cuando llegué al pie del valle, cambié mis planes otra vez. Oscar, vamos, andando. Miré a la distancia y vi el cuatriciclo. Me pareció que había algo o alguien debajo de él. Oscar, vamos. Trabajo en búsqueda y rescate y 1 año atrás habíamos hecho una búsqueda. Estuvimos buscando un cazador en cuatriciclo que había desaparecido. Cuando lo encontramos estaba atrapado debajo del cuatriciclo y estaba muerto. Oscar, 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 Oscar. Era exactamente el mismo escenario. Imaginé que había alguien atrapado allí abajo y que probablemente estaba muerto. Escuché algo. ¿Era mi mente que estaba jugando conmigo o era verdad? ¿Me quedé dormido? ¿Estaba soñando o...? Pensé que estaba viendo cosas, pensé que estaba alucinando. Me dije, Dios mío, esto se está poniendo mal. ¿Es verdad? ¿Cómo se llama? Ken Hildebrand. Me sentí bendecido, tenía suerte de estar con vida. No tenía que decirle adiós a mi familia. El alivio que sentí cuando me quitó el cuatriciclo de encima fue fantástico. No puedo describir la sensación, pero fue algo efímero. Vamos. Traté de mover las piernas y me di cuenta que no podía moverlas. Pensaba que sus piernas, o al menos una de ellas, estaba quebrada. ¿Qué estaba haciendo aquí? Era probablemente el lugar donde la rueda del cuatriciclo había aplastado su pierna y la carne estaba congelada. Bien, le colocaré esto aquí, ¿sí? Sabía que durante 2 días no había orinado nada. Sabía que podía tener el hígado dañado, que podía tener los riñones dañados. La primera vez que me dijo que había estado allí durante 4 días y 3 noches, no podía creerle. Estaba muy calmado. Se comportaba formalmente. Sabía lo que tenía que hacer. Creo que Ken pudo sobrevivir porque es fuerte.
Es un hombre muy fuerte. Los cirujanos lucharon para salvar la pierna derecha de Ken, pero finalmente debieron amputarla, dejándolo con una prótesis ortopédica y su pierna discapacitada por la polio. Pero con la misma determinación que tenía cuando era niño, Ken está caminando otra vez. No tenía duda. En mi mente sabía que caminaría otra vez. Volvería a caminar. No se trata solo de la persona que sobrevive, es toda la familia que tiene que lidiar con los problemas que se presentan. Pero si se aman unos a otros, se puede lograr.